Muy, pero muy buenos días a todos los bendecidos en todos los lugares, naciones, pueblos, ciudades. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda su familia y de su pastor. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A todos los suscriptores en el mundo entero, bendecidos con toda bendición. Hoy voy a compartir con ustedes, despojémonos de todo peso. Pero quiero hacer una pequeña aclaración. Al hablarte de todo peso no te voy a hablar nada, absolutamente nada natural. Lo natural es un peso, la soberbia, las deudas, las enfermedades. Eso es lo natural. El odio, el rechazo, la mentira, el engaño, la hipocresía, todo eso es lo natural. Yo no te voy a hablar de eso, porque tú eres espiritual y yo soy espiritual. Te voy a hablar de lo que te edifica al hombre interior, que le da crecimiento al hombre interior, para que tú puedas entender y comprender a tu Creador. Entonces, te invito a que abras la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está, versículo 1. Cuando él dice, el apóstol Pablo dice, por tanto también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Anteriormente la nube guiaba al pueblo antiguo para que siguiera al Señor. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Ahí en Números, capítulo 9, para que vamos entrando. Versículo 15. Números capítulo 9, versículo 15 al 22, vamos a leer. El día en que el tabernáculo fue edificado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana, calentándolo, acabándolo de formar. Así continuamente la nube cubría de día y de noche la apariencia del fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí también acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían, y al mandato del Señor acampaban
todos los días que la nube estuviera sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas del Señor y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor acampaba, y al mandato del Señor partía. Y cuando la nube se detenía, desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras las nubes se detuviera sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Ahí en la nube estaba Dios. Ahí en la nube estaba el Señor. Él estaba ahí para guiar al pueblo y para estar con el pueblo, protegiéndolo. De eso es lo que habla Pablo, de la nube, pero de la nube de testigos. En el griego, testigos conlleva al sentido de los mártires, de todos los que testificaron del Señor Jesucristo o de Dios mismo. De ellos se compone la nube, que te están viendo correr a ti y me están viendo correr a mí. O sea, la carrera cristiana no es como la carrera natural para cualquier desempeño en la tierra. En la carrera cristiana se requiere de lo que te voy a estar compartiendo. Por eso te digo yo siempre que yo no te predico, sino que te transmito el pensamiento del escritor. Ya en eso somos expertos, en conocer la voluntad de Él para podértela transmitir a ti, para que tú crezcas espiritualmente, que es lo que compete en este tiempo. La carrera cristiana se corre dentro de un reino. En el reino se alcanza para ser rey y sacerdote. Y los premios adicionales que nos tienen para entregar, otorgar, es por la fidelidad, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la cantidad de malestares que se puedan presentar, pero que uno está firme, convencido y seguro que de ahí no lo mueve absolutamente nadie aún. Cambio, las carreras naturales, el reino de nosotros no es natural, es espiritual. Por eso yo te digo que hay que tener la capacidad de discernir. Por ejemplo, observaba yo en la palabra esta semana y veía leía que ya no había más sacrificio por el pecado. Ya no había más sacrificio por el pecado. Al ahondar
encontré en la raíz hebrea que Él no murió sino por los que estaban predestinados. Sin embargo, lo hizo públicamente en el madero. Y murió por el mundo. Pero el mundo no lo quiere a Él. Entonces, cuando Él ya fue sacrificado, quedó establecido que lo que iba a entrar y por lo que Él murió, que más adelante te voy a explicar lo que es cuando le metieron la lanza a Él y salió agua y salió sangre de su costado. ¿Qué significa todo eso? ¿Tú ves? Entonces, cuando Él muere casi por los muchos, que son el 70% de la población. Y los muchos están enredados en el mundo, que son perlas, que son los que van a componer el templo, la nueva Jerusalén, el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces dice bien claro ahí, testigos conllevan en el sentido de mártires, todos los que han sido rechazados, muertos, perseguidos, calumniados, por el mero hecho de hablar lo correcto, lo que sale de la boca de Dios. Todos los que testificaron y los que testifican es porque han recibido de parte de Dios a través del Espíritu lo mismo, la palabra. A la palabra no se le puede poner arandelas. A la palabra lo que hay que es sacarla, vivirla, experimentarla para poderla hablar. Esto no es con modismos, contradicciones. Cuando Pablo dice despojémonos de todo peso o de toda carga que nos estorba, porque los que corren en una carrera se despojan de todo peso innecesario y de toda carga que estorbe, para que nada les impida correr la carrera. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera, dice Pablo, corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino al cuerpo. Esto revela o muestra lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera que debemos de correr con éxito. Es decir, para recibir ¿qué? Una recompensa como incentivo. No es la salvación, porque ya nosotros somos salvos eternamente y para siempre.
Oído. Ahí en el 9:17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, oído, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de qué, de mi derecho en el Evangelio. Te está diciendo que esto no es para pedir plata, para enriquecerse, que la persona se le sirve y la persona que entiende y recibe, almacena y siembra voluntariamente, apoya donde se le está hablando la verdad. Oído, esta carta no fue escrita, escúcheme bien, para que después no vaya a malinterpretar. Esta carta no fue escrita para ayudar a los desobedientes o a los que andan en pecado, como dice lo natural, o los que andan perdidos para ser salvos. Esta carta no es para ellos, sino para ayudar a los creyentes a que sean cristianos, a que vivan bajo la unción. ¿Por qué? Porque ellos ya son salvos eternamente y para siempre. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega sino Dios, que da el crecimiento. ¿Cómo da el crecimiento de él? Por la palabra. Que tú te centres, que tú puedas tener la capacidad de entender, comprender cuando Él está tratando contigo. ¿Quién tú eres? Porque Él no trata sino con los hijos. A los hijos tienen que corregir. Por eso la ayuda para los creyentes, para que sean cristianos, oído, escuche y retenga, porfa. Es para crecer espiritualmente. Y creciendo espiritualmente, oído, aprendan a edificar el templo o el monte Sión con piedras preciosas. Que son las personas que están inscritas en el libro del Cordero de Dios y de la vida eterna. Ahí el versículo 10 dice, oído, escuche y retenga, Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, oído, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, que tú tienes que garbatear, tú tienes que enseñar. No todo el que se acerca a él, o como te decía yo el miércoles, tú no esperes que todo el mundo te eche la mano y te aplauda y te acepte. ¿Qué te enseñé yo el miércoles? ¿Ah? Fíjate, de eso. ¿Ah? ¿Qué te enseñé el miércoles? Tú que estabas ahí recibiendo. ¿Cómo fue el título del tema?
¿Ah? Y observa que yo te dije 50,000 veces ahí, que no esperes que la gente que no entiende el Evangelio, que no ha recibido el Evangelio, vaya a abrazarte y vaya a decir, muchacho, te va a echar el brazo encima. A mí me enseñaron eso. Lo primero que me dijeron, no esperes que aquí todo el mundo te va a tirar el abrazo y te van a seguir y van a decir, bravo, pastor, y vamos para adelante. No, aquí todo el mundo te va a rechazar. Cuando todo el mundo te va a rechazar es porque ya tú eres hijo. Hijo, legal, sellado, predestinado, llamado, escogido, traído para ser ¿qué? Edificado. Es lo mismo. Así como te edifican a ti, así tú tienes que edificar también y conocer verdaderamente quiénes son las piedras que van a componer el templo. No es un templo hecho a manos con ladrillos, no. El templo es con piedras preciosas que son las personas. Dice el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que es Cristo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ahí se conoce. Porque lo que es el heno, lo que es la madera y lo que es la hojarasca desaparece. Ellos no soportan. Y eso es lo que él dice. Porque la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. 14. Si permaneciere la obra, oído, de alguno que sobreedificara, recibirá recompensa. La recompensa no es la salvación. La recompensa es un incentivo aparte. Dentro del cuerpo. Oído. Este es el objetivo de la gracia. Este es el propósito. Esta es la carrera. Cuidar a todos los miembros del Señor. A todos. Por eso a ellos no hay que confundirlos. Al menos humildemente tengo yo claro que para poder edificar una persona hay que presentarle el principio. Yo, por ejemplo, en ya con más de 1000 enseñanzas que he compartido, yo no puedo coger y venir aquí nuevamente, no. Más bien cuando la persona llega y se siente a interactuar conmigo, le enseño el principio, el origen, para dónde va, quién es su fundamento y cómo tiene que crecer. Que aprenda a conocer a su Creador en la palabra. 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, versículo 9 dice: pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Oído, porque si alguno te ve, a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil
no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Porque no entiende. Si tú ya entiendes, hazlo tú. Pero el otro no entiende. El que es débil de conciencia dice, oye, pero ¿cómo es posible que este hombre va a hacer esto y esto y hablando del Señor? Porque todavía no entiende. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano, oído, débil por quien Cristo murió. El problema es grave. 12. De manera pues, dice, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, desobedeciste. A mí no me gusta leer casi pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue quitado. La desobediencia, que deberías de guardarte para proteger al que estás edificando. ¿Cómo tú vas a hacer a comer o a beber delante de una persona que todavía no entiende? ¿Ah? Guarda prudencia. Que eso es ser hipócrita, ¿no? Mientras él cuaja y él entiende y él comprende. Muéstrate de la manera que la palabra lo dice. Versículo 13 dice, por lo cual, si la comida oído le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo en mi hermano. Un ejemplo, como los evangélicos dicen que ellos no comen rellena porque la rellena tiene sangre. Y ese día en tu casa están haciendo, invitas 3 o llegan 4 de ellos débiles que quieren crecer en la palabra. Y tener la olla llena de rellena, ¿cómo les vas a ofrecer rellena a ellos? Si ellos no comen. Porque a ellos le tienen cauterizada su conciencia. Le tienen cauterizado todo su ser. ¿Tú ves? Dice, y al correr la carrera, tú tienes que prestar bien atención. ¿Cómo tú corres? Tú no puedes correr a la aventura. Tú tienes una meta. Y eso es lo que tú necesitas coronar. Llegar a tu meta. A pesar de, porque en tu meta, llegando, terminando la carrera, como el apóstol Pablo, recibes el galardón que tanto necesitas para poder disfrutar de lo que ya está hecho, que es la salvación eterna. Ahí en el versículo 24, segundo, espérate, te digo. Padre. Segunda de Corintios 8:24. Dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. ¿Y de nuestro qué? Y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Por amor a ellos, pero no como salieron algunos. Cuando recién estaba yo
conociendo el Evangelio de la Gracia, no, usted puede tomar, que el trago no le hace daño, que usted puede fumar, usted puede hacer esto, muchacho. Para eso me hubiera quedado ya en el mundo, bailando cumbia. Para eso me hubiera quedado yo haciendo y deshaciendo. Pero a venir a ponerme en ridículo. O sea, que la persona que corrió a hacer lo que le dijeron, porque vio o porque oyó, es inmadura. No tiene una mente formada, un carácter formado. Si usted ve que no, para usted no es pecado, hágalo usted solo, donde usted quiera, que usted es el que tiene que darle cuenta a su Creador, pero no dañe la vida de los demás. Hable que la gracia no es un libertinaje, la gracia es en libertad. La gracia no es un libertinaje. Corra con paciencia. Por eso se menciona repetidas veces la recompensa como incentivo para los creyentes que progresan y alcanzan sus metas espiritualmente. Ahí en 1 Corintios lo vimos, capítulo 3, versículo 14, ¿qué dice? Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Recompensa. Y eso es lo que él dice. Y en 1 Corintios capítulo 9 dice, oído, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de derecho en el Evangelio. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces, hay unos que tienen una mala información, desafortunadamente. Versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, oído, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis legítimamente. Todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 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 Ahí mismo en el 10:35 dice, perdón, en Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Sinónimo, fe, desarrollo, esperanza, convicción, seguridad, confianza, estabilidad, carácter, personalidad, determinación de una persona que es seria, honesta, que verdaderamente está interesada en recibir el galardón de parte de su Creador. El galardón es algo adicional a la salvación eterna. A la salvación eterna. La salvación eterna se obtiene ¿por qué? Por fe. Así como recibí, así creí y así tengo que permanecer. Hasta desarrollar y alcanzar la fe de ¿quién? De Dios, la emuná de Dios. Dice, oído, escucha y retenga. En Filipenses, no me puedo quedar en un texto, porque yo siempre que te transmito el pensamiento, tengo que utilizar es la palabra. Filipenses 3, versículo 12.
Dice, no que lo haya alcanzado todo, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual oído fui también asido. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Oído, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, la ley, y extendiéndome a lo que está delante, la meta, la llegada, la unción a Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando a uno lo llama, no cuando uno se llama. Cuando a uno lo llama, lo constituyen, lo perfeccionan y sabe para dónde uno va y sabe para dónde lleva a la gente. Un poco de gente ahí escuchando, perdónenme la expresión, a un baboso que un día sale con una cosa y otro día sale con otra y Dios me mostró, Dios me reveló y no sabe para dónde lleva a la gente. Muchachos, eso es carne, eso es religión, eso es tradición. Segunda de Timoteo, perdóneme que yo sea tan franco, pero es la realidad. Para eso nos constituyeron, para edificar a la gente, que aprenda a depender de su creador, de la palabra, que lo conozca, que tome determinaciones sólidas bajo la dirección y el poder del Espíritu y sabe qué es bueno y qué no es bueno. Versículo 7, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oído, de esto se ven muy pocos. La gente no anda hoy en día por fe. La gente no anda. Observa, no es malo, pero es una crítica constructiva. Te he dicho yo 50,000 veces que en el reino de Dios no existe sino sacerdotes y reyes. ¿Dice Apocalipsis o no dice? ¿Cierto que sí? Sí, pastor. En el reino no hay teología, universidad de teología bíblica. Eso lo inventó el hombre porque la teología bíblica le contrarresta a la vida al espíritu. Eso lo sacó el hombre de su capacidad humana, de su ciencia humana para ganar dinero. Es un negocio. Todo lo que te traigan al reino y te vayan a hablar de la gracia, que tengan que hay que capacitarse, que tal cosa. Yo creo que el mejor maestro para cada uno de los que estamos en Cristo es el Espíritu de Dios. ¿O no? O muéstrame tú en qué universidad, en qué colegio estudió Jesús de Nazaret para hablar la verdad de Dios. Muéstrame. Pastor, pero es que antiguamente estaba en la escuela, la Universidad de Gamaliel, fue cuando Pablo estaba en la ley. Después de que Pablo salió del sistema de la ley, muéstrame en qué colegio estudió Pablo. No, pero que allá en Betel, donde el colegio se construía. Bueno, ¿y para qué es la palabra? En una congregación donde el pastor verdaderamente fue constituido legalmente, constituido, lavado, perfeccionado. ¿Para qué es la congregación? Si yo te estoy dando una palabra como la que yo te doy, ¿para qué te voy a hacer un seminario? ¿Para qué te voy a hacer un instituto bíblico? ¿Para qué te voy a hacer una universidad? Como tú no das aquí legalmente, porque todavía no entiendes voluntariamente que hay que sembrar, apoyar al ministerio, porque este hombre
dejó su vida secular para dedicarnos el tiempo a nosotros como Jesús de Nazaret murió. Entonces tengo que sacarte el dinero forzado para traerte a fingir a lo que tú no vas a vivir. Porque si tú te metes a vivir teológicamente te quedas. Y no hay vida en el espíritu. Lo que hay es ciencia humana. Créeme eso. Créeme eso. Les dice bien claro Pablo. He peleado la buena batalla. No era fácil, no es fácil. El Evangelio de la Gracia no es fácil. He acabado la carrera con alegría, con gozo, persecución, peligro de muerte, con hambre, con enfermedades, con esto y lo otro. Lo mismo que le pasó a Jesús de Nazaret. He guardado la fe de principio a fin. Qué agradable leer esto. Qué agradable. ¿Cuál es el pecado que nos enreda fácilmente? Aquí en Hebreos, donde empezamos, el pecado se refiere oído, principalmente a lo que enredaba a los hebreos, a lo que les impedía a ellos crecer correctamente, como se menciona en Hebreos 10:26. Ahora, no va a decir que a mí no me gusta el estudio, no, el estudio es bueno, pero mezclar lo natural con lo espiritual no sirve, no funciona. O te lleva a, en vez de crecer, a decrecer. Te confunde, porque es tu ciencia que te metieron a la mente, te la cauterizaron. Por eso, hermano, en esto hay que tener un solo lomo y una sola lengua. Yo le pregunté al pastor Vittorio, le dije yo, bien claro, le dije yo a él en los Estados Unidos, que por qué él no hacía, por qué él no tenía, ¿cómo se llama eso? Lo que te dije yo ahorita. Institutos bíblicos. Y él me dijo, ¿para qué más que la palabra? ¿Para qué yo te voy a robar el dinero? Porque en el instituto bíblico tú tienes que pagar. Y aquí estás oyendo, más bien siembra. Y es verdad. Y es la verdad. Yo tengo los tomos grandes de teología bíblica. Estudié 4 o 6 semestres en Cali. 6 semestres alcancé a estudiar. Ya me iban a meter a capellanía. Dije yo tantas cosas para hablar de esto, de la palabra, de esto tan sencillo. Y no entendía. No sabía lo que verdaderamente era el Evangelio de la Gracia. Cuando todo es plata, tan plata para esto, para pagar el profesor, que tal, y el profesor anda más torcido que los alumnos. Hebreos 10:26. Cuando una persona dentro del ministerio de la gracia le da brillo a otra persona que tiene títulos seculares en la tierra y quiere saltarlo ahí, salgas de ese lugar. Salte de ese lugar. Salte. Dice, oído, escucha y retenga, versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Él murió una sola vez, hace 2600 años, eternamente y para siempre en adelante. Ya no hay más sacrificio.
Murió y sacrificó a su Hijo, ¿por quién? Por todo lo que Él había escrito en el libro del Cordero de Dios y de la vida, por los predestinados. Por eso usted no se canse de hablar. Hable. Si le provoca, tiene un buen tratado, llegue allá una persona, pero explíquele el origen, el principio. Si la persona capta y dice, muchacho, deme tratado en la dirección, aquí está todo, allá estaré. Y si lo ve, es porque era predestinado. No más, no más. Esto era lo que les impedía a los creyentes hebreos, oído, continuamente de correr su carrera en el nuevo pacto. Esto es, pecar voluntariamente era que no se congregaban. Al no congregarse, dejaban de crecer, de adquirir un buen conocimiento. Dejar de congregarse. Una persona que se reúna hoy y después viene dentro de 15 días, ¿usted le va a creer a esa persona que es cristiano? No. Ese no es cristiano. Cristiano es el que es como la goterita de agua. Este quiere crecer, la unción, hace todo lo imposible para crecer. O mire lo secular, que si usted está haciendo en la universidad una carrera para abogado y usted pierde 15 materias, a usted se gradúa rápido, al no ser que usted compre al profesor. Pero en la gracia uno no se puede vender. Porque en la gracia el maestro, el director, el dueño del universo es el creador. No el hombre. Dejarse de congregar, de reunirse. Ese era el problema de los creyentes hebreos. Que ya habían sido instruidos a abandonar el judaísmo y de permanecer en el nuevo pacto. Pero los judíos no se quedaban quietos. Como hoy en día, los judíos se disfrazaban, mi hermano. Y si te tenían que hablar de la gracia, te hablaban. Pero internamente llevaban el veneno para arrastrarte. Versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irreprensiblemente. ¿Qué hacían los judíos? El judaísmo, que estaba aferrado a la ley de Moisés. ¿Qué hacía? Eso. ¿Cómo así, hermano? No, como dicen los hipócritas. ¿Cómo así, hermanito? Enséñeme, quiero aprender, pero atestado de ley, el judío. Y el otro no, el apóstol Pablo nos enseñó que ya hubo un sacrificio, que ya el pecado fue quitado, que el diablo fue destruido, que el infierno fue cerrado, que esto, que ya aquí nos echa aceite, que el aceite es la palabra, que tal, que aquí no se bautiza en agua, que ya aquí el bautismo es en el Espíritu, que aquí se ayuna espiritualmente, y allá ya nos aguanta hambre, vive tal cosa y esto y lo otro. Y el judío le decía, qué tremendo, qué elegancia. Pero recuerde que el que abandona la ley de Dios
se muere. Es el que había recibido la noticia de Pablo del Evangelio, se quedaba quieto y decía, ¿cómo así? Pero él no le explicaba cuál era la ley de Dios, porque para ellos la ley de Dios era la ley de Moisés. La ley de Dios hoy en día para nosotros es la palabra. Y arrastraba al que estaba empezando a conocer el Evangelio de la Gracia. Lo arrastraba. Hebreos 10:10 dice, Abba Padre. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, derecha. A ver cómo los que recibieron el Evangelio de la vida eterna destruyen por la palabra a todos los enemigos de Dios. Esto no es lo que el sistema religioso enseña. Dice, oído, el sacrificio por los pecados, ya eso fue. Ya no hay más sacrificio. Ahí en el 10:2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Ah? Ya Cristo quitó el sacrificio, a través del sacrificio quitó el pecado, lo destruyó. Si no lo quitó, entonces nosotros seguiríamos ayunando, porque la ley es el aguijón de la muerte. ¿Y el aguijón de la muerte qué es? El pecado. ¿Y la fuerza del pecado qué es? La ley. Dice, oído, escucha y retenga, del versículo 9 del capítulo 10. La ley, lo cual es símbolo para el tiempo presente, lo cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por eso es que son niños. Cuando la persona tiene la mente cauterizada fue que le volvieron los sentidos inservibles. La persona es simpatizante pero no cristiana. La persona habita, pero no crece. La persona está llena de prejuicios naturales y es imposible que la persona así pueda correr una carrera en reposo, en confianza. Muchacho, uno que la vive porque uno también anhela, desea verdaderamente que conocer el verdadero pueblo de Dios definitivamente. Y eso es un tiempo, es una trayectoria, hasta que uno no sea construido, edificado. Uno no puede ver eso, porque todavía no han terminado el repello dentro de uno. Todavía no lo han enchampeado por fuera para que lo vean diferente, porque todavía la gente lo está viendo natural y uno está mostrando todavía su flaqueza, sabiendo que ya no hay más sacrificios por el pecado. Ya fue el ejecutado hace 2600 años. Quitó todo lo natural para establecer lo divino. Aquí lo primero es la ley. Se refiere a los sacrificios del primer pacto, que es el antiguo pacto.
Lo segundo se refiere al sacrificio de Jesucristo en el segundo, para establecer el segundo pacto. Eso es lo que aquí dice. Lo que aquí dice. Dice bien claro, el segundo pacto, en el fundamento que hay en el segundo pacto, sobre ello se tiene que edificar. Sobre Cristo, que usted vea a Cristo hasta en la sopa, mi hermano. Cuando a usted le hablen de Jesús, 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 todavía hay gente que está metida en la ley, no tiene derecho a hablar de la gracia. Jesús fue, cumplió todo lo de la ley y demostró con hechos que Dios moraba en él. Por eso fue que él vino al mundo, para quitar los sacrificios del antiguo pacto y establecer los beneficios que hay en el nuevo pacto. Pacto de crecimiento, pacto de unción, pacto de honestidad, pacto de un solo lomo, pacto de señorío, pacto de autoridad, de poder, de verdad, de justicia y de santidad delante del Creador. Usted aquí no me ve a mí haciendo y deshaciendo por el hecho de que yo ya conozco mi libertad en Cristo. Me guardo y crezco, porque ¿qué van a decir mis hijas? Qué vergüenza que esté hablando una cosa y en la casa esté haciendo otra. Eso es. Hebreos, para terminar, capítulo 1. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Escucha, dice, el cual, siendo el resplandor de gloria, de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? ¿Ah? ¿Qué tengo que añadirte yo a eso? Lo único que yo puedo hacerte es enseñarte a depender de la palabra, vivir en la palabra, porque la palabra es Él. Si es a través de la palabra que Él sustenta todas las cosas. Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, a la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. ¿Ah? Oído, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, habrá tiempo para yo explicarte esto, porque ya el tiempo me está acabando. Desafortunadamente ya me acabó el tiempo. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice,
¿Ah? Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, oído, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. ¿Por qué? Por la unción, por la vida. Mas al Hijo les dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad, ¿es cetro de qué? De tu reino. Ahí no dice la universidad tal, el profesor tal, el doctor tal, el abogado tal, fulano tal. Ahí no dice eso. Tenemos un director eterno con el cual nos sellaron. Por eso nos predestinaron, para que Él nos edificara ahora en el Evangelio de la Gracia. Por eso te invito, de una manera bien especial, a que corramos la carrera sin prejuicio alguno, sin peso. Ya el viejo pacto murió hace 2600 años. Ya tú no tienes que traer ni del antiguo pacto para meterlo a la iglesia. Cuando tú lees el antiguo pacto, mira primero a quién se estaba dirigiendo, con quién estaba hablando, porque ahí no había nacido la iglesia. Cuando tú lees los 4 evangelios, lee qué fue lo que Él hizo a través de Jesús de Nazaret para que tú no lo hagas. ¿Y qué fue lo que Él dijo para que nosotros lo hiciéramos? Tampoco ahí había nacido la iglesia. Se está mostrando el sacrificio entero, pero también mostrándose que Él era Dios en la tierra, que era necesario llevar a cabo un solo sacrificio para que la gloria de Dios quedara establecida en la tierra. Aquí estamos, creciendo cada día en este hermoso evangelio, complejo, porque hay que vivirlo por la fe. Y al haber fe es porque hemos creído. Y al haber fe es porque hemos alcanzado una madurez, una estabilidad. Por eso despójate, sé constante, forma tu carácter, forma tu determinación. Todavía no seas niño, no creas que un día sí, otro día no, con eso vas a crecer. Va a llegar el momento. Ya no, por eso Él dice bien claro en la palabra, el que es injusto siga siendo injusto. El que es justo, que practique la justicia todavía. Corramos con paciencia, pero seamos honestos, serios, sinceros. No le bote corriente a la gente inconstante. No le bote que usted ya no puede hacer absolutamente nada, ya fue derramada la sangre. Si la sangre no hace nada por él es porque la persona verdaderamente no es para componer el cuerpo en la tierra de Jesucristo. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Padre, te doy gracias. Te doy la gloria a ti, la honra. Tu palabra dice, clama a mí, Denis, que yo te responderé. Aquí estoy, dándote gracias a ti por usar mi vida, mi boca, mi ser, por hablar por ella. Te he dicho yo que no tengo ciencia humana. Lo que tengo es vida en el Espíritu para transmitir a tu heredad, tu pueblo, para la gloria tuya. Gracias por usarme. Gracias por bendecirnos. Gracias por llenarnos de tu presencia.
Gracias por darnos la capacidad de entenderte cada día mejor. Gracias, gracias, gracias por esa gran multitud de bendecidos, por todos y cada uno de los hermanos en el mundo entero. Gracias por ellos. Los declaro como tú los ves, perfectos, completos, reinando en vida, libres de pecado, libres de toda maldición, libres de todo espíritu contrario a la voluntad tuya, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.